Bueno, parece que en YouTube estoy saliendo, aunque no hay nadie, y en Facebook también estoy en vivo. Espérate, el micrófono me olvidé el micrófono. Aunque no lo crean, sigo luchando con YouTube. La cámara externa no anda, pero bueno, voy a salir con la cámara que es medio pedorra de la compu. Bueno, bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un tema que es bastante interesante, que nos va a dar que pensar, este, que es la conciencia, la mente y el cerebro. Yo me río, pero vengo renegando con YouTube. En cualquier momento dejo de transmitir en directo por YouTube, porque es un problema. Cada día es un problema. En cambio, si transmito por Facebook, que hasta ahora está funcionando, porque tuve una época que Facebook tampoco andaba, ¿se acuerdan? Que salía solo por YouTube, es decir, se pelean una con otra. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Y para el tema de hoy, otra vez voy a ir con las analogías. Como ven, es un tema recurrente en mí, entender, entender temas complejos a través de analogías. Y cuando hago analogías, porque yo trabajo así en mi consultorio, vivo haciendo analogías con los órganos y con el carácter de la gente y con las enfermedades y lo que le pasa en su personalidad, trabajar con analogías es algo cotidiano para mí. Pero te invito, vos que estás escuchando, te invito a que empieces a pensar en términos analógicos, ¿no? En hacer parangones, porque esto te puede ayudar enormemente para comprender ciertas cosas eh, que por ahí de otra manera no serían fácilmente comprensibles. Alberto, después que me di cuenta que me estás mirando, después te voy a mandar un mensaje. Me encargo de ahí y me sorprende además. Después te voy a mandar un mensaje. Bien, entonces hoy vamos a hacer una analogía, fíjense qué interesante, porque hay que comprender ciertas cosas y ponerlas en su lugar. No es que están mal, al contrario. Voy a hablar sobre el cerebro, la mente y la conciencia. Por lo tanto, las neurociencias y qué sé yo son extraordinarias. El punto es que ahora vamos a ver analógicamente están equivocando sus conclusiones. Para mí, yo saben de mi primera conferencia la di en abril de 1989, o sea que llevo 32 años dando charlas. Y desde la primera charla digo siempre lo mismo. eh, yo no tengo la verdad no la tengo. Yo tengo mi verdad, que puede no ser la verdad tuya. Mi verdad es tan relativa como la de otros 7.800 millones de personas que pueblan este planeta. Resultado, podés no estar de acuerdo en nada o en parte, este, o en todo. En cuyo caso tenés que apagar y dejar de mirarme. Está todo bien. Ni siquiera sé si va a ser mi verdad dentro de 20 años, digamos, ¿entendés? Entonces, es bastante relativo. Te voy a contar mi verdad. Esto sí te voy a contar. Yo creo en esto, lo reafirmo. Hasta ahora no he descubierto algo mejor, por lo tanto, sigo con esto. Entonces, te quiero contar eh,
Antes de arrancar con el tema de la mente, te quiero contar un par de cosas eh, de lo sutil y lo concreto, porque ahí podemos comprender, esta es una de la primera analogía eh, que quiero que veas. Hay cosas, si vos mirás a tu alrededor, todo lo que está acá atrás mío, todos los libros, las cosas, la computadora, un vaso, un mate, un termo, todo lo que mires a tu alrededor, prácticamente todo, salvo una planta, fue creado previamente por un pensamiento. Es decir, hay una instancia sutil, no concreta, si querés llamarla abstracta, donde se planifica algo y ese algo se termina concretando en lo material, lapicera. ¿Correcto? Esta lapicera a alguien se le ocurrió la forma, tiene una pluma de acero, tiene un cartucho que se recarga, tiene como un émbolo, porque es un cartucho especial para recargar de un tintero, este, tiene una rosca, tiene un o-ring de goma. Todo esto lo pensó alguien. Sería inútil agarrar que te llegue esta lapicera y que vos te pongas a analizar científicamente, incluso hasta con un microscopio electrónico, el componente molecular de este plástico y de la tinta, que es una tinta Parker azul negro permanente, y que analice los componentes de la tinta Parker. Nunca vas a llegar a la mente del que creó la lapicera. No sé si me entendés. Estás partiendo del efecto y no llegás a la causa, o no tratás de investigar la causa. No podés, muchas veces no se puede, desde el efecto, que es una lapicera concreta, eh, llegar a la mente del que la diseñó. ¿Entendés? El camino inverso no llega. A veces, ¿no? A veces podés llegar. Esto es lo que yo hago todo el tiempo en mi consultorio. Es ir más allá de lo evidente, ¿no? Una persona tiene una angina a repetición cada 20 días. Bueno, yo no voy a dudar que es un estreptococo beta hemolítico y que requiere antibióticos. Yo no voy a cuestionar esto. Pero a la persona la siento y digo, bueno, mira, lo evidente es una amigdalitis pultácea a repetición. Ok, ya está. Contame qué te pasa en tu vida, porque la verdad que ¿cuánta gente tiene amigdalitis a repetición? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Esto es lo mismo que pasa ahora con el tema del coronavirus. Cae un coronavirus en una familia, cuatro se contagian, uno no. ¿Por qué? Todos conviven, todo es súper contagioso el coronavirus, toda esta historia. Bueno, ok. ¿Y ese que no se contagió? ¿Por qué no se contagió? Ir un poco más allá, en mi lema, ¿no? Ir más allá de lo evidente. En medicina y en la forma de pensar la vida también, ir más allá de lo evidente. Ok, lapicera. Desde la lapicera no llego al inventor de la lapicera. ¿Entendés? No llego. Ni me entero. Me entero por el efecto que hay una lapicera que existe, pero no llego. Otro ejemplo. Hubo en la ciencia un señor que fue el que creó el concepto del campo magnético. Eh, Se llamó Faraday, Michael Faraday, que el 7 de noviembre de 1845 el chabón dijo, miren, hay un campo magnético. Y habló del efecto magneto óptico y del diamagnetismo. Si no sabes qué es el diamagnetismo, anda a buscarlo en Google, no te voy a explicar todo. Anda a buscar el diamagnetismo, que existe como día, pero sigue todo seguido, diamagnetismo. Búscalo, es muy interesante. Esto lo creó, lo descubrió Michael Faraday, 1845. Hay un, hay
una especie de experimento, que lo cuento mucho, que se dice que es de Einstein, yo no lo sé si es así, que dice que si yo agarro una cartulina y tiro limaduras de hierro en la cartulina y la reparto por ahí, voy a tener todas las limaduras en desorden. Perfecto. Ahora, si yo agarro un imán de esos que tienen forma de herradura y lo coloco debajo de la cartulina y pongo los dos polos pegados a la hoja de la cartulina, de golpe las limaduras de hierro que están arriba de la cartulina hacen ¡fu! Se ordenan, cada una en un polo y algunas yendo de un lado para otro. Es decir, se establece del caos, caos significa desorden, se establece un cosmos. Cosmos significa orden, es lo opuesto al caos. Nosotros vivimos en un cosmos. El universo le dice el cosmos porque este, entonces el cosmos es un todo ordenado. Si bien hay desorden, hay un enorme orden en el cosmos, ¿no? Bien, entonces de las limaduras que estaban esparcidas a lo loco, cuando le meto el imán por debajo, ¡shup! Se ordenan en dos polos. Y entonces queda una cosa absolutamente ordenada en esa cartulina. Ese es el efecto. Por eso Einstein decía, es el campo, no busquen en la materia, busquen el campo, busquen lo sutil, lo abstracto, lo inmaterial que está detrás de lo que se ve. ¿Me entendés? Muy bien. Suponete que vienen los científicos y dicen, pará, yo voy a estudiar las limaduras de hierro. Algo tiene, porque acá están ordenadas. Entonces lo que voy a hacer, voy a agarrar limadura por limadura, las voy a analizar, las voy a meter en un microscopio electrónico, voy a analizar sus componentes, voy a agarrar un químico para que estudie y que me diga cuál es la ultracomposición molecular de cada limadura de hierro. Nunca, nunca, desde ahí van a encontrar el imán que está debajo de la cartulina. Se olvidan, se olvidan el campo. No lo miran, no lo pueden ver a veces, con la mejor intención, ¿eh? Porque Einstein fue el que habló del campo, Faraday habló del campo. Pero hoy vos ves un fenómeno y tratás de explicarlo desde lo que entendés. ¿Me seguís con esto? Ok, muy bien. Nosotros en Occidente vivimos en un medio ultra serio científico. Yo soy un científico y soy casi te diría un fanático de la ciencia, soy un admirador de la ciencia, me considero un científico, investigo todo el tiempo. Cada caso que llega a mi consultorio es un fenómeno para investigar, tenemos que encontrar junto con mi paciente, tenemos que encontrar ese misterio que está detrás de lo evidente, detrás de un cáncer, detrás de una esclerosis múltiple, detrás de una enfermedad neurológica, tenemos que encontrar ese misterio. Y así trabajo. Entonces, soy un científico. La ciencia tiene, lo más maravilloso que tiene la ciencia no son las verdades científicas, porque las verdades científicas cambian cada 5 minutos a veces. Lo maravilloso que tiene la ciencia es su método, porque el método se revisa a sí mismo y todo el tiempo se corrige. Entonces es maravilloso, porque es como si nosotros revisáramos todo el tiempo nuestra conducta y corrigiéramos. Seríamos maravillosos. Esto no es lo común, pero sería maravilloso. Entonces, la ciencia occidental, por ejemplo, la ciencia médica occidental, termina en el cuerpo. Hay una especialidad que es la psiquiatría y le dicen, bueno, sí, vaya al psicólogo, le dicen los médicos cuando no entienden qué pasa, le dicen, vaya al psicólogo. Pero, mientras tanto nos manejamos, el paradigma, o sea, un campo teórico, un marco teórico dentro del cual se mueve la ciencia médica, por ejemplo, y digo médica porque voy a hablar del cerebro, entonces, es el cuerpo humano, cuerpo físico. Ahora, bien,
Eh, si nos vamos al terreno occidental, fuera de la medicina encontramos la psicología. Y la psicología abarca un poquitito más. Eh, toma el cuerpo físico, pero básicamente toma el cuerpo emocional y la mitad del cuerpo mental, la mitad, que es el intelecto. Porque yo no sigo ese modelo teórico, por lo tanto lo veo claramente. Toma la mitad, el intelecto. ¿Y entonces por qué? Porque Freud era un ateo, de familia judía, pero era ateo, asumido. Por lo tanto, él no aceptaba nada que tuviera que ver con el alma, con el espíritu, todo esto no existía. Él, además, era un científico puro, era un neurólogo, su origen había sido eh, neurológico, él era médico neurólogo. De hecho, era un discípulo de Charcot, o sea que era un famoso médico que cortaba el cerebro para investigar dónde estaban las distintas zonas. O sea que era, era un científico extraordinario, pero tenía la limitación eh, teórica, científica y además limitación religiosa. Él no aceptaba nada más allá del cuerpo, la emoción y el intelecto. No digo la mente, digo el intelecto. Hasta ahí llega el marco teórico occidental psicológico. Para los médicos es el cuerpo, para la psicología va un poquito más porque toma la emoción y el intelecto. Pero y en Oriente hay otros marcos teóricos, por supuesto. Está el marco teórico que sigo yo, al cual adhiero, que tiene 7 cuerpos. Es un modelo septenario del hombre, donde hay el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental dividido en dos, inferior y superior, y después 4 cuerpos espirituales más. Mucho más complejo. Y ahora te voy a explicar, ahora sí, te voy a explicar desde ese modelo. Un modelo teórico es un, un conjunto de conceptos que te explican todos los fenómenos. ¿Correcto? Muy bien. Y en base a eso, te quiero contar una cosa muy interesante. En un libro de próxima aparición en el mercado literario, el mercado de libros, no próxima, por ahí dentro de unos meses, que es mi cuarto libro, hablo sobre visualización creativa en relación, asociados al alma. Va a ser el primer libro de visualización creativa espiritual, si querés, porque todos los libros de visualización creativa hablan de visualice cambie el auto, visualice tengo $1.000.000, visualice, este, y yo digo no, primero asociate con el alma y fíjate qué tenés que hacer, visualice y busque la paz, visualice y sánese, visualice y perdone, etcétera. Y en ese libro hay un capítulo sobre la mente y explico que no es el cerebro, ¿no? Entonces, fíjate lo siguiente, en el marco teórico que yo sigo, que es el marco donde hay un sistema muy complejo que compone la estructura del ser humano, este, vamos a ir así como vamos a ir desde el que pensó la lapicera hasta que la lapicera se concretó, así como desde el que agarró el imán y lo puso debajo de la cartulina para que se ordenen las limaduras de hierro. Yo te voy a explicar mi verdad, que puede no ser la tuya, puede no ser la de nadie más, pero yo te voy a explicar mi marco teórico, que es un marco teórico oriental, que lo siguen por lo menos un tercio de la humanidad, ¿eh? O sea que no es que se me ocurra a mí solo, digamos. Le cambian las palabras, le cambian las cosas, pero es lo mismo, ¿eh? Bien, más allá de eso, es lo que yo sigo. Hasta que alguien me demuestre algo mejor, y como soy un científico, lo cambiaré. Como decía Groucho Marx, esta es mi más absoluta convicción. Si no te gusta, la cambio, tengo otras. Bueno, entonces, ¿cómo es el concepto teórico desde el que crea la idea
de una lapicera, la forma, el color, cómo es un cartucho recargable en vez de ser un cartucho que se pone y se tira, cómo es bueno, una pluma especial de acero que se desliza y que parece que no. Este, lo primero que existe es un espíritu que quiere encarnar. Vamos de arriba para abajo, vamos desde la creación al efecto. Vamos desde el imán a la limadura de hierro. En el ser humano, lo primero, antes de encarnarse, está el espíritu, ¿correcto? Muy bien, el espíritu en ciertas disciplinas eh, se lo llama el yo divino, en otros se lo llama espíritu, en otros se lo llama mónada. Muy bien, esa mónada se mantiene siempre en su plano, que es el segundo plano. De estos 7 planos, yo sigo un modelo septenario, o sea, 7 planos. Este, esa mónada se mantiene siempre en el segundo plano, pero hay que descender. Entonces esa mónada no puede expresarse por debajo de ese segundo plano. Entonces empieza a tener como reflejos más pequeños, de menor voltaje. Para ser sintéticos aparece el alma. El alma es un reflejo de la mónada, del espíritu, para hacerlo así. Alma es un reflejo del espíritu, para hablar en términos occidentales. Este, y el alma sí está en un plano que puede manifestar. Ahora bien, ¿el alma tiene mente? No. El alma lo que tiene y que pertenece a la serie de planos espirituales es conciencia. La conciencia es un- un- una percepción de la realidad espiritual primaria que es total, es completa, es sintética y que no necesita de un solo pensamiento, porque todavía no está creado el pensamiento está creado después. O sea que lo primero que aparece es el espíritu se refleja en el alma, en pequeño, y el alma tiene conciencia. La conciencia entonces es un conocimiento directo, completo, sintético. Esto es lo que nosotros en nuestra jerga, en el mundo, en la vida cotidiana, llamamos intuición. ¿Me seguís? La intuición es eso, es el conocimiento que parte de la conciencia. Hay un plano que se llama intuicional. En algunos lo llaman plano, bueno, en Oriente lo llaman plano búdico. Ahí está la intuición. Es una forma de conocimiento donde no hay mente porque la mente todavía no se formó. Entonces hay conciencia antes de que exista mente. Hay un diseño de la lapicera antes de que exista esa lapicera. Muy bien, este, una vez que yo ya tengo la conciencia, necesito en esta estructura física, necesito algo, en este plano concreto material donde va a desarrollarse un ser humano, necesito algo, un aparato que sirva para percibir el mundo. Y entonces digo, bueno, el aparato lo voy a crear y se llama la mente. ¿Entendés? La mente es un instrumento, es un aparato que sirve para percibir y lo maneja la conciencia. La conciencia crea la mente es un instrumento de la conciencia. Muy bien. ¿Y cómo hago con el cuerpo físico? Bueno, el cuerpo físico tiene un cerebro, ¿correcto? Eso, ahora, ¿cómo capto? Yo necesito un intermediario entre la mente y lo puramente físico. ¿Y entonces qué hago? Creo el cerebro. El cerebro es a la mente lo que es un televisor a un estudio de televisión. La mente es el estudio de televisión. Pero en mi televisor aparece Marcelo Tinelli. Es un aparato que capta a la mente y la transforma en algo concreto, material físico que yo puedo ver. Tiene circuitos de audio, de sonido, de colores, etc. Muy bien, nada más que es más complejo porque es ida y vuelta. En el televisor tenemos solamente ida, no tenemos vuelta. El cerebro tiene ida y vuelta, recibe a la mente y la
la vuelve concreta a través de la actividad neuronal y una vez que percibe el mundo a través de los sentidos físicos, le envía a la mente, transforma eso y lo transforma y lo lleva a la mente para que la transforma en imágenes. Entonces, es verdad que cada pensamiento se va a transformar en una actividad neuronal. Y entonces, ahí estamos con las analogías. Yo estoy pensando, diseñando la forma, el color, el material con lo que voy a construir esta lapicera, hasta que al final lo construyo y tengo la lapicera concreta. Si trato de ir a analizar la lapicera para llegar al que la pensó, no voy a llegar. ¿Qué hacen las neurociencias? Así como puse el ejemplo, que parece un poco cómico, ¿no? De empezar a analizar las limaduras de hierro, pensando que ahí van a encontrar el cosmos, y el cosmos está debajo de la cartulina con un imán. Este, si yo me pongo a analizar un televisor, pensando que Marcelo Tinelli mide 10 centímetros y está dentro de mi televisor, todo el mundo se caga de risa. ¿Entendés? Porque es una cosa tan ridícula que no admite el menor análisis. Bueno, algo eso está haciendo la neurociencia. Está analizando el cerebro con excelente espíritu de investigación, ¿eh? Ahora voy a ir a eso. Está analizando el cerebro, hace mapeos, estudia los circuitos neuronales, cada vez descubre más cosas, estudia todos los neurotransmisores, pero nunca va a encontrar la mente ahí. Nunca va a encontrar la mente ahí. No puede ir de abajo para arriba, ¿entendés? Tiene que ir de arriba para abajo para comprender. Ahora bien, se puede, un par de preguntas, ¿no? Entonces, si yo analizo esta lapicera, no llego al creador. Si yo analizo la limadura de hierro, no llego al imán. Si yo analizo una neurona, no llego a la mente, ni siquiera a la conciencia. Olvídate de la conciencia, no llego a la mente. Por eso los neurocientíficos terminan, como además su paradigma es el cuerpo físico, dicen, bueno, el cerebro piensa, el cerebro recuerda, el cerebro se enamora, el cerebro, el cerebro, el cerebro. Ahora bien, ¿puede haber mente sin cerebro? Desde ya que sí. Yo tengo casos de gente en estado de coma que oía perfectamente todo lo que pasaba a su alrededor y el electroencefalograma era plano. De hecho, ya el Kukai había hablado con la familia para que donara los órganos y esa persona se recuperó. Tengo otro caso de una señora mayor que la familia en la otra habitación, ni siquiera en la habitación donde estaba ella muriéndose, se estaban repartiendo las cosas que iba a dejar, como dice el tango, ¿no? Gira gira, que dice eso, ¿no? Se prueban las pinchas que vas a dejar. Bueno, acá pasó lo mismo y la vieja se despertó, salió del estado premuerte y dijo los voy a cagar a todos y empezó a vender todo lo que tenía. Bueno, es una historia bastante cómica esa. Hay casos de percepción mental sin cerebro. Ni hablar durante la muerte. Yo tuve un fenómeno de muerte, o sea que yo sé lo que es tener percepciones sin cerebro. Tuve un fenómeno de muerte a los 15 años. Tuve lo que se llama un SM, una experiencia cercana a la muerte. Y además otra cosa, como pongo en el libro nuevo, que todavía no salió, pero que ya va a salir, este, ¿cómo se explicaría desde este modelo neurocientífico la telepatía? ¿Qué hay? Como pongo en el libro nuevo, neuronas Wi-Fi. ¿Cómo se transmite un pensamiento desde una neurona que tiene una actividad solo química o eléctrica? ¿Cómo se transmite un pensamiento? Fíjate qué interesante. Desde fines del 1800 en Inglaterra se crea la Sociedad de Investigación Psíquica, porque empiezan desde siempre, imagínate Inglaterra, ciudad de las brujas, de hecho el origen de eh,
England en realidad es Angelland, o sea, el país de los ángeles, ¿no? Bueno, es toda una historia del nombre de Inglaterra. Pero en Inglaterra en 1882 se funda la Sociedad de Investigación Psíquica, que da origen a la investigación científica de los fenómenos parapsicológicos, telepatía, precognición, retrocognición, telequinesis, el fenómeno de aporte, bueno, etcétera. Muy interesante estudiar parapsicología. El tema es que hoy un parapsicólogo de verdad es un científico que estudia estadísticamente un fenómeno parapsicológico en condiciones de laboratorio. Eso es un parapsicólogo de verdad. Lo que nosotros llamamos parapsicólogos acá son los brujos, este, adivinadores, los que te tiran tarot, las cartas, no sé qué, y te dicen, yo soy parapsicólogo. Bueno, estamos en Argentina, ustedes saben lo que es esto. No voy a hablar sobre esto porque no me quiero poner nervioso, pero eh, el verdadero parapsicólogo es un científico. De hecho, en Estados Unidos hubo dos doctores, los doctores Rin y el doctor Pratt, Pratt, sin S, con doble T, que ganaron un premio Nobel en 1934 escribiendo sobre la investigación estadística en parapsicología. De hecho, yo tengo el libro Parapsicología de los doctores Rin y Pratt, que es un embole, porque todo es tratamiento estadístico de la investigación. O sea que yo creí que iba a encontrar un libro de parapsicología con los fenómenos, qué sé yo, me encontré con un libro de estadística, la verdad que fue un embole. Pero todavía lo tengo en mi biblioteca. Esos dos señores ganaron el premio Nobel en 1934. Y a partir de ahí, en Estados Unidos, hay una universidad que se llama la Universidad de Duke, Duque, con K, este, que es pionera en el mundo en investigación parapsicológica científica. ¿Por qué te digo esto? En 1971, la Universidad de Duke, en Estados Unidos, aprovechó el viaje del Apolo 14 y le entregó a uno de los astronautas, Edward Mitchell, que se quedaba sobrevolando la Luna, mientras los otros dos bajaban a la Luna, alunizaban, le entregó un mazo de cartas Zener. Las cartas Zener se usan para psicología científica para estudiar estadísticamente la parapsicología. ¿Cómo se hace? Fácil, son 5 cartas distintas, una estrella, un cuadrado, 3 rayitas, 3 onditas, un círculo y un triángulo. Normalmente el mazo de cartas repite 5 veces cada carta, o sea que tenés 25 cartas en el mazo de cartas tener. Bueno, la hipótesis que manejaron ellos fue la siguiente. Primero, la parapsicología ha demostrado hace casi un siglo, sin lugar a dudas, que es estadísticamente significativo, o sea que existe y que se puede verificar estadísticamente la transmisión telepática, la transmisión de pensamientos. Perfecto. Ahora, aprovecharon el Apolo 14 porque dicen, bueno, muy bien, ¿y qué pasa con el espacio? ¿Qué pasa con la distancia? La Luna está a 384.400 kilómetros. Entonces dice, un pensamiento se puede transmitir de la Luna a la Tierra. 2, un pensamiento puede atravesar el vacío, porque acá tenemos una atmósfera, pero tenemos aire, pero atraviesa el vacío un pensamiento. 2, un pensamiento puede atravesar la masa de la Tierra. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar 4 telépatas y los vamos a poner en distintos puntos del globo y los vamos a tener listos en un hotel, preparados, para que el señor Edward Mitchell desde la Luna transmita, por ejemplo ahora, 1906, transmita 275, o sea, 25 que es el mazo, por 10 veces son
250, bueno, 11 veces, 11 mazos de cartas Zener. Este, y empezaron a hacer ese experimento. Cuando se trata estadísticamente, cualquier forma de adivinación, digamos, se tiene que descontar la suerte, el azar, ¿correcto? Lo mismo pasa, por ejemplo, si son 5 posibilidades, porque son 5 símbolos en mazo de cartas Zener, yo puedo por azar adivinar una de 5. O sea, el 20%, uno de 5 es 20%. El 20%, si yo lo adivino, es por azar. Se descarta. Esto es lo que hace que en los exámenes de la universidad, que son multiple choice, normalmente son 5 opciones, ¿correcto? Entonces, o de promedio, son 5 opciones, por lo tanto, ellos cuentan el azar y dicen, bueno, perfecto, para probar un multiple choice en la universidad vos tenés que, el azar te lo sumo al 4. Vos aprobás con 4, perfecto. Con 4 no, porque puede haber 20% de azar. Entonces vos tenés que tener 20%, que es el azar, más 4. Tenés que aprobar con 6, no con 4. Cualquier otro examen, un examen oral, aprobás con 4, pero en un multiple choice no, porque te suman el azar. Entonces, transmitió Edward Mitchell 275 imágenes mentales a la Tierra a una hora pautada y los 4 telépatas lo recibían. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue un acierto de 25% en los telépatas de la Tierra. Cuando volvió, él dijo, bueno, yo transmití tal, 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 quedó todo anotado, perfecto, filmado. Entonces, lo que dijeron es, ok, 20% es azar, pero hay un 5% que no es azar. O sea, fue estadísticamente significativo. Resultado, se verificó que hay transmisión telepática que atraviesa todo el vacío desde la Luna a la Tierra, que atraviesa 384.400 kilómetros, que es la distancia de la Tierra a la Luna, y que además no hubo diferencia entre los que estaban en las antípodas de la Tierra. O sea, la masa de la Tierra no interfiere con una transmisión de un pensamiento. En el mundo mental esto es absolutamente comprensible. Esto fue además de manera instantánea, no tiene delay. O sea, hay una neurona, no, pero la mente, ni hablar la conciencia, la mente, hay una mente individual, hay una mente animal, hay una mente vegetal, mineral, hay una mente planetaria y cósmica. Resultado, hay un mar mental donde todo se transmite. Por lo tanto, es totalmente comprensible desde el punto de vista del modelo que yo sigo, comprender que la telepatía es así y que no es un tema neuronal, no es un tema de las neuronas, no es un tema bioquímico, es un tema de mente, porque las neuronas no son la mente, las neuronas reflejan a la mente, la mente es otra cosa. Entonces, ¿dónde están las neuronas Wi-Fi? Esto se lo pregunto a cualquier neurocientífico y que me explique en su modelo, pero no para desafiarlo, sino para que me explique cómo explican esto, digamos. Ahora, ¿no sirve la neurociencia? De ninguna manera, es extraordinaria. Es extraordinaria porque como han estudiado tanto eh, las interacciones entre las neuronas, los neurotransmisores, cuando sube, cuando baja un neurotransmisor, los estados anímicos modulados por los neurotransmisores. Y esto con psicofármacos yo puedo modular estados de ánimo, estabilizar estados de ánimo. O sea, el efecto, la consecuencia, quiero decir, de que exista la neurociencia es extraordinario. Es extraordinario. Lo que no nos podemos quedar es con esta conclusión de que el cerebro piensa, el cerebro recuerda, el cerebro se enamora, el cerebro esto, porque es como pensar en las limaduras de hierro o decir la lapicera, la lapicera, y no pienso en el que la creó.
¿Entendés? Entonces, lo sutil que está más allá de lo evidente de la neurociencia es otra cosa. Y esto es lo que habría que entenderlo. Pero hasta que no ampliemos el campo teórico, el paradigma en el que se maneja la ciencia, también comprendo que entiendan solo el cerebro como productor de esto. La mente es una cosa que es una cosa para los psicólogos. Y los psicólogos no entienden nada de la mente más allá del intelecto, porque no lo estudian, ¿entienden? Salvo los que estudian psicología transpersonal, pero los psicólogos tradicionales, freudianos, lacanianos, no entienden nada de, de la mente más allá del intelecto. Puede haber, miren, porque ya les dije, hay conciencia, mente y finalmente cerebro. Uno llega a la mente, perfecto. Cuando uno se pone a meditar, accede al mundo mental. Ahora bien, ¿se puede llegar al mundo de la conciencia? Absolutamente sí. Hay experiencias meditativas donde uno empieza a subir, sube, 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 y de golpe pasa el plano mental. Y cuando pasa el plano mental, solo queda con la conciencia. No hay un solo pensamiento cuando uno deja atrás el plano de la mente y se queda con la conciencia pura. Y ahí puede establecer contacto con una rosa, con un animal, con el mar entero, con el océano, con el cosmos. Porque entra en el plano de la conciencia, que es el plano del conocimiento intuitivo. En la intuición, muchas veces, gente que no medita y gente que no tiene ninguna experiencia de este tipo, está pensando todo el día, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resuelvo este problema? Y de golpe en un momento que está haciendo algo generalmente repetitivo, automático, lavar los platos, bañarse, caminar, hacer la cama, qué sé yo, lavar la ropa, ¡pah! Le viene un concepto completo, le viene la respuesta, pero de manera perfecta, sintética, íntegra. Esto se llama intuición. Tuve una intuición, te dicen. Bueno, la intuición viene del plano intuicional, que como está fuera del paradigma teórico occidental, dicen, bueno, fue una intuición. ¿Y dónde está la intuición? ¿Entendés? Bueno, como no lo comprenden y como no estudian y como no está dentro de su marco teórico, lo meten todo en el plano de la mente. Bueno, esto es lo que pasa, encajan todo lo que está por encima del intelecto, lo encajan en la mente como si esto fuera parte de la mente, ¿no? La psicología estudia, la voluntad no es una cualidad mental, es una cualidad espiritual. La intuición no es una cualidad, la comprensión no es una cualidad mental, es una cualidad espiritual. La intuición, la discriminación, estas son todas cualidades que exceden al intelecto, pero bueno, como no están en el marco, como exceden el marco teórico del intelecto, tratan de encajar todo ahí y entonces empiezan a confundir todo, porque bueno, supera su propio paradigma. Como no me quiero meter con esto, algún día daré una charla sobre los 7 cuerpos. Este, Espero que haya quedado claro este concepto de que la mente hay que ir más allá del evidente. Y primero está lo sutil y después está el efecto, como la lapicera o como las limaduras de hierro. Primero está la conciencia, que viene con lo espiritual, con el espíritu. Y después se crea la mente. Y después la mente termina creándose el cerebro. Pero ya hay mente desde antes, ya hay mente desde antes de que se empieza a crear el cerebro, en el embrión. Ya hay mente, ¿entendés? O sea que antes de haber cerebro y antes de que tengamos 2 años y que tengamos motricidad fina, que es donde dicen que se termina de formar todo esto, nosotros ya tenemos mente. Conciencia, mente, cerebro. ¿Se puede recibir conocimientos de la conciencia? Por supuesto que sí, que son los conocimientos intuitivos. ¿Puedo acceder voluntariamente? Sí, a través del trabajo meditativo, del entrenamiento meditativo, yo puedo acceder cuando quiera y dejar la mente atrás
y tener conciencia pura. Esto es lo que en meditación se llama la contemplación. Uno ya entra en el plano intuitivo. En sánscrito esto se llama samadhi, que es un estado de conciencia por encima de la mente. No sé si te aturdí con todas estas cosas, pero pensalo. Conciencia, mente, cerebro, no es lo mismo una cosa que otra. Las neurociencias son extraordinarias, pero se quedan con las limaduras de hierro, porque esto está más allá de su paradigma. Como a mí no me importa romper paradigmas, yo lo comprendo. Pero para el que está encerrado en un paradigma muy serio, además, al cual yo la adhiero, pero lo limitan. Y entonces tiene que quedarse con la conclusión que pueden, y es esa, el cerebro, las limaduras de hierro. Creen que eso es el cosmos. Si te interesa algún tema, pedime. Ya me han pedido varios temas, que los estoy estudiando, porque yo cada jueves no es que digo, bueno, pongo un tema y me pongo, tengo que ponerme a estudiarlo, prepararlo, no es un trabajo, es una tarea esta de estar un rato transmitiendo por Facebook y a veces por YouTube. Bueno, te mando un abrazo y me despido como en abril de 1989, que Dios en cualquiera de sus formas y nombres nos bendiga a todos. Y si te animás a romper paradigmas, busca la mente y después la conciencia. Que Dios te bendiga.